Hola a todos, ¿empezamos? Hola Miguel, Hola. muchas gracias por unirte a nosotros hoy para hablar de tu novela corta ganadora del premio UPC de 2012, La epopeya de los amantes. A Eh, vosotros, oye. Hoy son muy numerosos, pero es porque es una lectura un poco no oficial del club de lectura, es decir, tenemos una lectura al mes y como tu novela era cortita, la hemos metido así un poco entre otras lecturas, entonces todo el mundo no ha podido seguir el ritmo, pero estamos muy contentos de tenerte y como además les he dicho que grabó, pues yo creo que hay algunos que se liberan la tarde y luego nos verán en la grabación. Mira, para mí me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, pues lo propongo que empecemos presentándote y presentando tu novela corta, el libro de la novilla de los amantes. ¿Te parece bien? Si... Sí, sí, desde luego. Vale, pues no voy a dar fechas ni edades porque yo eso soy muy respetuosa, pero sí voy a decir que eres de Valladolid, que eres licenciado en física con orientación astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Te doctoraste en Ujú, la Universidad de La Laguna ujú, porque estuviste trabajando como astrónomo en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. mm. Así es, sí. 4 años. 4 años. Es que el doctorado son largos, lo digo por Clara, que creo que Sí, sí, bueno, está los con- 4 del doctorado y luego otros 4 trabajando allí en La Palma, o sea, por unos cuantos años. Pero muy bien, vamos. Y luego ya volviste en 2011 al CSIC, donde estuviste en una plaza en el Cuerpo de Astrónomos del Estado y Ujú, en el Observatorio Astronómico Nacional, exacto, en el observatorio. Y ese mismo año también empezaste, en 2011, a ser integrante de Naucas, que es la ujú. plataforma de divulgación científica en la que pues, has estado hace poco también. En la última también estuviste Sí, participando, en Bilbao. en Ujú, Bilbao, en sí, septiembre. en septiembre, exacto. Bueno, yo me ha gustado mucho cuando te describen en el sitio en la página web de Alt más 64. Es una página web en donde dan mucha información de ciencia ficción y me ha gustado mucho la descripción que han hecho de tu obra. Lo voy a leer literal porque me gustó mucho. Em, la formación científica de Santander, así como su sensibilidad pedagógica propia de su faceta como divulgador, han influido en su manera de escribir con una ciencia ficción dura en el sentido de que sus escenarios y novum tienen siempre un sólido asiento en las posibilidades reales de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, las historias de Santander procuran no descuidar el componente humano. No en vano, reconoce como sus principales influencias dentro de la ciencia ficción autores hard como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov por el lado más científico y Ursula K. Le Guin y Dan Simmons por el más humanista. Me ha Sí, encantado. así dicho, la verdad es que suena muy bien, aunque lo puedes ver de la otra manera de lo que lo puedes ver, ¿no? En la que lo puedes ver, es que soy obsesivo con el hacer que las cosas casen, que creo que luego lo vamos a ver, ¿no? En la novela corta, que en el fondo es como una especie de rompecabezas. Y eso, pues bueno, pero bueno, sí, lo puedes decir así, queda más bonito, desde luego. No, pero todo lo que dice lo encontramos en tu novela, o sea que por eso me ha gustado mucho, te definía muy bien, Mm, al menos como escritor, que es lo que encontramos en esta novela. Pero no has escrito solo esta novela. Te quiero recordar también que has escrito varios artículos que han sido publicados en la revista Supersonic, que ujú. tienes por lo menos pues, una quincena de relatos, unos 3 libros en total, El Sí. legado de Prometeo y La costilla de Dios y otros relatos del final, además de la epopeya de los Ujú. amantes que vamos a hablar hoy.
Y bueno, además del premio que hemos dicho de UPC 2012 que ganaste con esta novela, has obtenido también un premio Terbi, Ujú. que es, para los que no conozcan, es Tertulia de Ciencia Ficción de Bilbao, y has sido finalista con relatos y novelas cortas pues también en el Terbi, pero también en Ignotus, que es el premio de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, premio Alberto Magno, bueno, entre otros, que no voy a citar Mm. todos, pero que, vamos, que tienes has estado finalista en bastantes premios. Sí. Y lo he pasado muy bien escribiendo, que al final es supongo que es lo que más cuenta. Mm. Sí, porque tienes tanto la faceta de trabajador, tanto de divulgador científico y además escritor. Es muy interesante tu perfil, Miguel. Me Eh, alegro que lo veas así. sí, 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 yo creo que no soy la única, porque te voy a leer para introducir el libro, lo que dice también, lo que dijo, y lo encontramos en... Yo es que tengo el libro de la publicación de UPC, uno de los Mm, primeros, pero bueno, luego ha estado en Cerbero y en otras publicaciones de Terranova. La introducción la hizo Miquel Barceló, y sí, ha escrito, es un gran divulgador de la ciencia ficción en España, ha sido. mm. Lo Sí. leo también literal, si me dejas. Es el último párrafo de la introducción. No voy a decir mucho, casi nada en realidad, de la novela ganadora. Se trata de una curiosa mezcla de pasado y presente, de ciencia y mitología, salpicadas, eso sí, por el amor. Baste comentar, en esta rápida introducción, que se trata de una inesperada epopeya sumeria de un rey y una reina, amantes del pasado, que se enfrentan a un demonio que resulta tener mucho que ver con nuestro mundo actual y con uno de los grandes inventores e ingenieros que han forjado nuestro presente. Leerla fue para mí y para los demás miembros del jurado un verdadero placer que estoy seguro que ustedes también van a experimentar. No hay muchas novelas cortas con la sensibilidad de esta epopeya de los amantes. Que la disfruten. Vamos, olé Miguel, tener una introducción así impresiona, Hombre, ¿eh? a mí me saca los colores. Y me recuerda mucho a Miquel Barceló, claro. Pobre, que falleciera hace poco, Un ¿no? poco más de un año, sí. Sí, que recuerdo cuando fui a la entrega de premios y lo primero que me dijo, anda, que pobre Tesla, me dijo. Sí, como si no hubiera tenido ya suficiente, ¿no? Sí, sí, era un tío bien, bien majo Mm. y vamos, y un auténtico monstruo de la ciencia ficción. Y luego ya para terminar con esta introducción sin spoiler, porque luego ya a partir de aquí vamos a spoilear, vamos a destripar la historia porque lo hemos leído, queremos comentar contigo todos los detalles, pero por si alguien está viendo este vídeo y quiere solamente saber un poco lo que le espera, me gusta también muchísimo el prólogo que, o sea, después de esta introducción ya empieza la historia con un prólogo pues un poco con un estilo un poco de periodista, ¿no? Em, que es bastante perturbador porque enseguida nos habla de misterios, ¿no? De las tablillas que han sido donadas, de las hojas sueltas del diario personal de Nikola Tesla y, y luego al final, además de decir, nos cuenta un montón de cosas que son ciertas, pero que queda dudas en la historia que se está presentando aquí. Y nos explica que se trata en conjunto, los textos que el lector tiene ahora ante sus ojos constituyen un auténtico rompecabezas que abarca 5.000 años de historia. Y curiosamente está firmado por este prólogo de Miguel Santander en diciembre de 2011. O sea, nos haces esa introducción casi periodística, ¿no? de lo que está ocurriendo, aunque sea pura ficción, porque en realidad ya estabas introduciendo una historia ficticia. Claro, pero intentando mezclarlo un poco con, ¿no? con pinceladas de realidad, pues para que la cosa pues resultara un juego, en el fondo, ¿no? De ahí lo del rompecabezas, ¿no? Porque supongo que es la gracia que tiene la historia y cómo está dividida en las tablillas ¿no? y el diario. Mm. Pues ya aquí ya vamos a empezar, como digo, a destripar la historia. No sé, me gustaría que nos dijeras tú cómo construiste esta idea, cómo surgió, lo que opinas de este libro, lo que ha representado para ti.
un poco que nos hables de él y luego ya te vamos a dar muchas opiniones y muchas preguntas. ¿Te parece? Vale, o sea, a partir de aquí ya podemos hacer spoilers Todo lo que quieras. totalmente. Están Vale, avisados los que bien. nos van a ver. Sí, es que la verdad es que seguir hablando de ella sin hacer spoilers sería muy, Complicado, muy complicado. complicado. Sí. Bueno, pues primero os digo qué supone para mí o qué me parece, ¿no? Ahora que la he releído esta misma tarde, ¿no? Después de bastantes años sin leerla. Y ahora con la distancia, o sea, he confirmado lo que más o menos ya, pues las anteriores veces que la había leído, más o menos me había quedado la idea, que de todo lo o sea, de todo lo que he escrito, yo no sé si esto es algo común, ¿no? En el mundo de la literatura, pero cuanto más tiempo pasa entre haber escrito algo, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa al releerlo, peor me parece todo, ¿no? Y solamente, no, o sea, las únicas cosas con las que no me ocurre esto es con esta novela corta y con dos cuentos, que a día de hoy pues es digamos, de lo que estoy orgulloso, ¿no? De haber escrito. Con el resto siempre es, esto lo había puesto de otra manera, esto tal y cual. Y esto con esta novela corta no me ha pasado. Entonces, para mí, pues supone, yo creo que sin temor a equivocarme puedo decir que es lo mejor que he escrito, en mi opinión. Al menos a mí lo que más me gusta. Y de hecho, al releerla esta tarde he dicho, joder, pues es que me quedó bien. Realmente me quedó bien. Y bueno, en cuanto a cómo se gestó, si queréis os cuento un poco cómo se gestó. Eh, Estaba viviendo, mientras vivía en Canarias, fue allá por 2009, 2010, una cosa así. Pues estaba, no sé, pues se me ocurrió la idea de hacer un relato, en principio, sobre un inventor de una máquina del tiempo que viajara al pasado más remoto imaginable, ¿no? Y más o menos a grandes rasgos se me ocurrió, muy a grandes rasgos, ¿no? La idea que cuentan las tablillas, ¿no? La situación y cómo el viajero temporal, al ir al pasado a ver, ¿no? Provocara sin saberlo, pues que los acontecimientos del pasado se sucedieran como sucedieron realmente, ¿no? Con de manera que la historia pues, formara un bucle temporal cerrado, de forma que no hubiera paradoja, porque las paradojas pues, siempre me han incomodado un poco en los viajes temporales, ¿no? Entonces dije, bueno, podemos hacer una historia así en la que pues, hay objetos, ¿no? Las cosas pasan así porque no podían pasar de otra manera, son circulares, ¿no? Dentro de la línea del tiempo, digamos. Y me hacía gracia pues la idea de, bueno, pues vamos a ver cómo interfiere este viajero temporal en el pasado, ¿no? Y cómo eso podría dar lugar a que, modificada ¿no? Eh, por el paso del tiempo y por la mitificación de las cosas, ¿no? Pues quedará como la leyenda de Utnapishtim, ¿no? Que es Ziusudra, Noé y demás, el inmortal, ¿no? Como a resultas de las acciones del viajero del tiempo surgiera el inmortal más antiguo que aparece en la epopeya de Gilgamesh. La idea específica que yo creo que fue la clave realmente que sujetó todo el asunto al final fue que el inventor, ¿no? Que el viajero temporal fuera Nikola Tesla. Y esa clave me la sugirió un amigo que tengo en Tenerife que se llama Pablo Bonet. Y me dijo, oye, podrías hacer que fuera Tesla, porque Tesla, ¿no? Por todo el tirón que tiene Tesla ¿no? En cuestiones de ciencia y demás, incluso casi más yéndonos al borde, ¿no? A la frontera de la ciencia. Y es una persona pues, bastante curiosa, ¿no? El personaje, desde luego, es curiosísimo, curiosísimo. No tuve que inventar demasiado para algunas cosas, ¿no? Como lo de los hoteles, que no, pues que solamente se quedan habitaciones que son múltiplo de tres y tal, tenía un montón de manías, era un tipo muy curioso. Y entonces, pues me gustó mucho la idea esa y entonces seguí dándole vueltas y allá por 2011, pues ya más o menos tenía, bueno, decidido más o menos los rasgos principales de la historia y al resto pues fue cuestión de documentarme mucho sobre Nikola Tesla y sobre su vida, ¿no? Sobre su biografía
para hacer que toda la historia y todos los bucles temporales que hay, que es, ¿no? Que cómo suceden la velocidad del tiempo en un sitio, en el otro, cómo ella va al presente, ¿no? de Tesla y luego vuelve al pasado, pero en el pasado es cuando, según la tablilla, va envejeciendo y tal. Pues para que todo eso encajara, pues tuve que hacer un encaje de bolillos alucinante. Y la verdad es que me lo pasé, vamos, como un enano, pero Ahí como es un donde enano. hiciste el verdadero Mm. rompecabezas, ¿no? El... Sí, sí, sí. Ese fue el verdadero rompecabezas. El hilar todo eso de manera que encajara con lo que sabemos de la vida de Tesla, ¿no? De dónde, en qué época estuvo en tal sitio cuando construyó el laboratorio de la Quinta Avenida en Nueva York, que luego se incendió. Entonces, el introducir ese incendio como resultado de las acciones de Tesla en el relato. Luego el otro laboratorio de Colorado Springs, donde prueba, ¿no? Unos años después y trata de devolver ¿no? a Silnin al pasado, ¿no? Pero tienen el problema porque ya tienen un hijo y entonces la cosa se lía todavía más. Luego la torre de Wardenclyffe, ¿no? Más adelante y bueno, y luego había pues un montón de perlas en la vida de Tesla, ¿no? Como el hecho pues, de que fuera amigo de Jacob Astor, que luego murió en el Titanic y tal, se quedaba en sus hoteles y como que eso ayudó mucho a darle carácter a la... Porque si hubiera sido un viajero temporal random, ¿no? Digamos, pues creo que la historia no habría tenido tanto, no sé, tanto jugo, supongo. Y así fue más o menos como se gestó. Y luego ya les puedo decir que en 2011 más o menos la escribí casi entera en cercanías en Madrid, mientras iba y volvía de trabajar. En el cercanías iba allí tuc, 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 y casi entera. Casi tenía que haber agradecido a Renfe la cosa. Y bueno, y la envié al Alberto Magno, pero no tuvo éxito allí. Y entonces la modifiqué un poquito, ¿no? Lo mejoré y la envié al UPC. Y entonces, pues, vamos, flipé cuando me llamaron. Iba cruzando un puente en Tenerife y bueno, me quedé anonadado cuando me llamaron para decírmelo. Mm, Jo, me imagino qué impresionante debe ser, ¿no? mm. No, Sí, sí, está de genial. no creerte, no creértelo. Dices, ¿pero qué me estás contando? Mm. Debiste caer con alguien que tuviera los mismos gustos que yo y que dijera, esta novela merece ser traducida, merece ser... O sea, ellos dijeron, merece el premio y yo pienso que tendría que ser traducida ¿sabes? Es cuestión a veces de gustos también, eso es cierto. Hombre, no, desde luego. Eso sí que hay que, creo yo, dejarlo claro en general en este tipo de cosas, en concursos. Y recuerdo que justo, o sea, un rato después de que yo cruzara por ese puente, ¿no? Que llamé a mi padre, ¿no? Y se lo dije. Le dije, mira, papá, que he ganado el UPC, que no me lo creo, que he ganado el UPC, tal. Y, y mi padre recuerdo que me dijo algo que, bueno, o sea, creo que fue esa última vez que le he pillado educándome. Ya tenía yo mis años, pero bueno, el caso es que me dijo algo así como bueno, está muy bien, y la novela corta está muy bien y ha gustado al jurado y tal, pero habría que ser un necio para pensar que era, ¿no? que es la mejor novela escrita jamás. Bueno, no lo dijo así exactamente, eh, pero vino a decir que sí, que está muy bien, pero que bueno, Que los pies, que pies es, en tierra, ¿no? Que no sé. sí, 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 que no como que no me flipara. O sea, no te vayas a creer ahora, ¿no? El dios de la literatura. Está muy bien y está muy bien la novela y ha gustado y tal, pero pies en la tierra. Que creo Entiendo. yo que es la actitud correcta en general, porque si no uno se puede... Luego todos conocemos ejemplos de escritores que, ¿no? Sobrevuelan flotando Escribir por es también encima de un los poco, mortales. escribir es un poco eso, ¿no? Es un poco subir, bajar a nivel emocional, ¿no? Sí, sí. Desde luego, hay de todo. Momentos malos y momentos muy buenos, sí. Jo, pues, pues vemos que se nos han ido Felipe, Beatriz. Em, pues yo ya, si te parece bien, Miguel, empezamos a dejar un poco
O sea, que te hagan preguntas, que te comenten lo que, como si les ha gustado el libro. Muy buenas. Hola, Hola. Miguel. Muchas gracias por acercarte al club de Lola. Es una oportunidad. Yo te conocía, en realidad, antes de conocerte por el libro que nos recomendó Lola y no sé quién más en el canal, te conocía por Naucas. ¿Mm? Y fue una sorpresa cuando Lola, bueno, cuando recomendaron el libro, digo, este hombre también escribe. Y vamos, la leí y la he releído porque me ha encantado. Yo creo que es un libro como una novela corta que tienes que releer, ¿no? Yo, o por lo menos a mí me ha pasado eso. Es como cuando he terminado ha sido, ahora voy a hacer las conexiones entre mi Cuba y, y Nicola. Nicola. Y, mira, pues esto es en este momento. Vale, pues pasaba páginas, ¿dónde está esto? Bueno, pues eso, me ha encantado. Me encantan las tramas así tan elaboradas, en el sentido, como dices tú, de encaje de bolillos, porque eso tiene que ser difícil de hacer y sesudo. Y sobre todo la documentación, porque luego lo aclaras tú, por lo menos en esta edición que tengo yo, que es la de esta gente de Cerbero, lo aclaras, supongo que en todas los agradecimientos que tu familia, tu madre es arqueóloga, creo. Entonces, claro, hay un montón de documentación aquí y se nota, tanto por la parte de Nicola, de Tesla, como por la parte de Las de la, de Villa la Sumeria. epopeya, de la parte de Sumeria. Entonces eso, me ha encantado. Me llamó mucho la atención, me ha llamado mucha atención cómo metes un montón de personajes. H.G. Wells está ahí, que eso yo tengo mis dudas y todavía estoy tratando de aclararme, pues como se llama Herbert, igual, bueno, pues Bueno, es que de ahí el nombre del hijo, claro. claro, Por claro. eso por eso lo llama así, claro. No sabía que era en honor a él. No, yo ahí ya me había hecho muy paranoia, digo, bueno, aquí hay algo escondido seguramente, No, es pero simplemente eso, como una especie de pequeño homenaje que le hace, aunque no, yo creo que no lo menciona. pues me ha gustado eso, como sale Einstein también, como, yo qué sé, hay un montón de... Mark Twain, eso. Pero eso es cierto. Sí, sí, lo que cuento de Mark Twain, que nació en el año del cometa Halley y predijo Sí. que moriría en el siguiente paso, es cierto, es totalmente cierto. O sea, murió a los pocos 2 días o no sé cuánto, o a los pocos días del máximo acercamiento del Halley a la Tierra en el siguiente paso, vamos. O sea, que debió de morir a los 86 años, entiendo, 86, 87. Mm. Y era muy amigo de Tesla, entonces me vino que ni pintado eso, por ejemplo. Sí, sí, lo relaciona muy bien. Al final, igual, cuando dices, yo también soy capaz de predecir mi muerte, Mm. eh, y lo deja ahí como escrito en el diario. Vamos, a mí me ha encantado y ya te digo, la he releído en estos días, la leí y la he vuelto a releer enlazando datos y me ha gustado, vamos, y la recomiendo totalmente. Pues te lo agradezco mucho. Sí, y la verdad que lo que dices de la documentación, sí, o sea, mi madre es arqueóloga, es especialista en mundo romano, ¿no? Y celtíbero. Pero claro, pero evidentemente pues tiene mucho más conocimiento que yo sobre los sumerios, ¿no? Y entonces pues me llevó de la mano totalmente me dijo dónde buscar, me explicó cómo sería la vida, cómo, ¿no? Los ropajes, los materiales, todo, ¿no? Tener una arqueóloga en casa pues es un auténtico lujo. Y mi padre es físico, con lo cual todas las dudas o los pasajes así más digamos, de ciencia ficción, ¿no? De la explicación del funcionamiento del motor temporal, y entonces pues se lo pasaba a él y decía, mira, ¿cómo puedo, con un poco de jerga aquí y allá, las ondas estacionarias, tal, cómo puedo camuflar esto para que parezca, ¿no? Que parezca verosímil, ¿no? Sí, Y en sí, ese sentido me ayudaron muchísimo los dos, vamos. sí, sí, lo parece totalmente. Voy a comentar, Yolanda, de la Asociación de Castilla y León, de CILCON,
que no podía venir, pero que te diéramos recuerdos. Pues dáselos de mi parte, sí, que hace mucho que no la veo. Ahora la escribiremos. Que hay una segunda pendiente, pero bueno, ¿Cómo? eso. ¿Perdona? Una segunda tertulia pendiente que tenéis, comentaba. Y Francisco, voy a aprovechar porque es una pregunta que está guay. No ha podido asistir porque va por el capítulo de Tesla, por el diario, No y quiere que le preguntaba que le spoileen. recordaba mucho. ¿Perdón? Y no quiere que le spoileemos. Es por eso que algunos no Vale. participan Sí. porque no les ha dado tiempo a terminar de leerlo. Sí, es raro porque él siempre, pero esta vez no. Dice que le recordaba mucho a las puertas de Anubis. Eso pues no ha querido aparecer ahora. Eso yo creo que me lo han dicho alguna otra vez, aunque no las he llegado a leer. Yo tampoco. Pero creo que el Ministerio del Tiempo, ¿no? Bebía mucho de esa fuente, creo también. Las tengo que leer. Creo que sí que he visto, si no tienes más preguntas, Alfredo, sí que he visto que decían que Nikola Tesla ha sido... bueno, luego voy a dar la palabra a Felipe, que ha levantado la mano. Pero antes de nada, un pequeño comentario, porque sí que he leído que Tesla ha dado mucho pie a los conspiranoicos, a los que se Sí, critican sí. la ciencia. Digo, no sé si se leerán tu novela, pero parece que podría ser otra historia más de modo diciendo lo que desarrollaba en secreto Nikola Tesla eran viajes en el tiempo. Esto parece, por si acaso, Pues algún igual piensan que es de verdad, porque no está montado de manera que pudiera pasar por, pues imagínate. Imagínate, eso es lo que yo digo, si alguno de los que lo creen todo, pues llega y se cree que ha hecho la máquina de tiempo, pues ya sabremos de quién es la culpa, Miguel, te iremos a buscar. Sí, es que el personaje se presta mucho, porque además era un tipo muy, muy idealista, que realmente no creía en las patentes, ¿no? Que hacía las cosas de manera desinteresada y su idea era pues dar electricidad sin cables al mundo, ¿no? De manera que fuera gratis, porque aquello no había manera de cobrar por ello, ¿no? No podía poner un contador, ¿no? En el aire. Y cuando los inversores se enteraban ¿no? de que realmente no iban a poder cobrar, ¿no? Y recuperar su inversión, pues claro, le cortaban los fondos y demás. Que lo que pasa es que esto, el lado conspiranoico, pues lo saca por no, es que como quería un mundo, ¿no? donde la energía fuera gratis, entonces silenciaron todos sus descubrimientos y todas sus historias. Pero la realidad es mucho más prosaica, ¿no? Como siempre. Mm. Felipe, ¿quieres...? Sí, Bueno, hola. Felipe no forma parte del club, Hola. pero cuando supo por las redes que venías, se nos unió, les quiso animar a participar a esta reunión contigo. Felipe, como en el club solemos comentar el libro primero y luego hacer preguntas, pero como veas, eres libre de preguntar lo que quieras. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, no, primero que todo, muy contento pues como de estar acá. Yo la novela me la leí hace como 2, 3 años en una antología y pues digamos, no la he vuelto a releer, pero todavía la tengo como que pues me causó una gran impresión y digamos todavía recuerdo pues como pasajes muy, muy bacanos. Y me gustaría preguntar, digamos, este tipo de novelas me genera mucha curiosidad, pues como tú decías ahorita que son como circulares, es como entonces ahí, ¿cómo las comienzas a escribir? O sea, digamos, porque digamos cuando son circulares uno no sabe, o sea, obviamente cuando son lineales está ahí el inicio y el fin, pero entonces cuando son circulares hay que, como por dónde cómo la empiezas y si debido a esa circularidad tienes que iterar mucho como o hacer muchas versiones porque cuando hay algo que no cuadra con lo del inicio y al final, pues me gustaría saber cómo esa parte. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo contestarte separando en dos partes. Para escribir algo circular, bueno, los mejores ejemplos que yo tengo, ¿no? de novelas de este tipo, me acuerdo de todos ustedes zombies ¿no? de Heinlein
por sus propios medios también. Son dos relatos maravillosos que juegan el mismo juego exactamente. Es el mismo tipo de viaje temporal, ¿no? Y básicamente la idea para construirla surgió de la siguiente manera. O sea, yo lo que quería era, vale, yo quiero explicar surgió de una manera un poco lineal y luego, digamos que volvió sobre sí misma. Yo quería mostrar eso, pues una epopeya anterior a la de Gilgamesh, donde se contara la historia de cómo Utnapishtim se volvió inmortal, ¿no? Y dije, bueno, pues puede volver inmortal. Bueno, en realidad no, eso surgió un poco después. En realidad yo lo que quería era contar una historia donde un viajero temporal hiciese, ¿no? Fuese al pasado y volviese con una mujer, ¿no? La recién desposada por un rey y demás, de manera que esa mujer envejeciera en el pasado, ¿no? A mucha velocidad y que la causa de eso en realidad fuera fuera simplemente que esa mujer pues se pasaba cada año, volvía solamente un día al pasado y se tiraba el resto del año en el presente, con lo cual envejecía, ¿no? O a un año por día. Y a partir de ahí, pues claro, tuve que elaborar la historia con una trama donde ocurren pues las cosas ¿no? que suceden en la novela y tenía que ir estableciendo los puntos donde tenía que volver desde el presente de Tesla, ¿no? Tenía que volver aquí y luego aquí tendría que pasar tantos días y luego, o sea, me fui construyendo un mapa, digamos, un mapa que me decía pues dónde tenían que suceder cada cosa en los dos, ¿no? En las dos vertientes, en la epopeya y en la realidad. Y luego, pues fue cuestión de vestirlo. O sea, una vez, lo fundamental fue el mapa, porque si no, podría ocurrir lo que tú dices, un montón de versiones en las que uno da vueltas y vueltas y no termina de encontrar lo que quiere. Y yo creo que la única manera de que encajen las cosas en un proyecto de este tipo es tenerlo todo pensado lo más posible desde el comienzo y no empezar a escribir hasta que no está todo perfectamente planificado. Luego ya hay cosas que pueden entrar, ¿no? Como pues recuerdo que lo de Mark Twain, por ejemplo, fue de lo último de todo que incorporé. Luego prácticamente lo último, ¿no? Porque encontré eso de Mark Twain, que era amigo de Tesla, y entonces dije, mira, esto queda bien aquí, lo puedo meter en este día, ¿no? En el que muere Mark Twain, pero claro, tenía que cumplir ciertos requisitos, como que el que menciona Tesla, de que solamente mete en el diario, en el cofrecillo, arranca las hojas de su diario que hablan o del cofre o de Silnin o de Herbert, ¿no? Que hablan de toda esta historia de algún modo, o del asesinato de su amigo, Jean-François Molinos y tal. Y bueno, y simplemente añadiendo algo ahí sobre que podía resonar con ese asunto, pues me quedó como quería, ¿no? Y luego me permitió hacer ese eco que sucede al final cuando dice que él también fue capaz de, ¿no? Qué ironía, ¿no? Que él también ha conseguido predecir la fecha de su muerte, ¿no? Pero vamos, en principio lo que son los nudos de la trama están puestos ahí desde el principio, de manera que todo quede completamente cerrado y que no haya ninguna paradoja. No sé si te satisface la pregunta o la respuesta Sí, sí. o se te lía más todavía. Sí, sí, muchas gracias. A ti. De hecho, es curioso. José, ahora te dejo hablar a ti. Es curioso también los- las reglas de la ciencia ficción, o sea, de los viajes de un tiempo. O sea, yo, como sabes que también sigo a David Nell, que también es otro Ujú. circonita que con Beatriz, que está también conectada, nos ha recordado que está aquí conectada con nosotros. Pues David Nell nos habla mucho de las reglas del viaje en el tiempo Sí, sí, y es un máquina vamos, una enciclopedia. le tenemos la semana que viene en el club también. Yo estoy muy contenta. Y yo sé que esas reglas, o sea, el definir, por ejemplo, a mí me impresionó lo bien
lo bien encontrado que era lo de las ondas estacionarias que le impedían volver en el tiempo a antes del último viaje que hubiera hecho. O sea, había una serie de cosas que parecían, siendo ficticias, tener una lógica, tener como una explicación racional a esa construcción y eso también hacía que con las tablillas sumerias, o sea, todo funcionara. O sea, es que ha habido una serie de puntos así súper bien encontrados, súper bien imaginados. O sea, todo eso tiene mucho mérito, Miguel, o sea, de haber encontrado esas reglas, ¿no? Pues bueno, supongo que supongo que no quedó mal la explicación, ¿no? Con su jerga física y tal, pero en realidad pues era un artefacto de la trama que yo necesitaba, que no pudiera volver más atrás del último viaje y entonces pues simplemente se me ocurrió esa explicación, ¿no? Con las ondas estacionarias de las que hablaba Tesla, ¿no? En la realidad, y que eso podía hacer que interfiriendo, ¿no? De no sé qué modo y tal, pues aquello se rompiera, pero en realidad no tiene ningún sentido físico, ¿no? Pero bueno, lo escribí más o menos como si pudiera tenerlo y ya está. Y creo que dentro de los mimbres de la narración pues queda más o menos coherente Sí, sí. y parece que se desprende de manera natural, ¿no? O por lo menos una premisa con la que luego se mantiene, ¿no? Pues José quería también comentarte y comentarte el libro y a lo mejor hacerte alguna pregunta, ¿no, José? Sí, un poco, bueno, el libro sí lo leí hace un par de años y lo he vuelto a releer ahora para la charla. Me gustó en su momento, lo he vuelto a releer y me sigue gustando. Y creo que es como dice Miguel, que es un libro que perdura. Así, digo, estoy de acuerdo con él, a lo mejor que, bueno, sé que para un escritor a veces lo que escribe hace muchos años o al principio dice, pues esto lo he hecho mal y esto lo habría hecho así, porque pues como todo, cuanto más escribes, pues más aprendes, vas encontrando técnicas, estilos y tal. Y yo creo que esto es un libro que creo que se mantiene. Y en parte es porque toda la estructura esta circular, bueno, toda la estructura temporal está muy bien hilada. Es como dice, es como todos sus zombies de Heinlein, que también tiene una estructura temporal muy hilada y que hace que quede todo muy, muy redondo, muy perfecto y con pocos huecos que por decir, oye, pues aquí hay un hueco donde podía. No, aquí yo creo que queda todo bastante hilado. Sobre todo también entre la historia de las tablillas sumerias y la historia, digamos, de Nikola Tesla. Y aparte de eso, es lo que dice, ahí se nota mucho. Espera, un momento. Hemos perdido a José. Nos ha avisado que Temporalmente, iba a esperemos. hacerte preguntas sobre la historia de los sumerios, o sea que Espera, estoy ya pendiente. No, vuelvo. Venga, Me están te voy a tener preguntando. que llamar a mi madre. Nada, llamamos al comodín, tienes comodín, no te preocupes. Tengo el nada, teléfono bueno, aquí. eso. ¿Me escucháis, no? Sí, 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 José. ¿Por dónde iba? Por las tablillas sumerias, ¿no? Y por. sí, cómo encaja Que estaba bien hilados, decías, que estaban. sí, cómo Sí, encaja la porque trama. incluso puedes leerlo de forma paralela. Puedes leerte un capítulo de una tablilla sumeria, un capítulo temporal de la historia de Tesla. Entonces, y a veces en este he ido para atrás, he ido leyendo la historia de Tesla, iba para atrás y decía, uy, pues esto encaja. Cuando el rey cruza la puerta temporal y va al laboratorio y tiene esto, y yo digo, pues encaja un poco, o sea, vas leyendo de forma paralela. Y después, bueno, también le da mucho, mucho trasfondo todo el tema de los detalles, que si te conoces la biografía de Tesla, pues vamos a ir contando detallitos ahí, pinceladas. Toda la parte de Einstein, que dijo que nada, que la teoría de la relatividad pues era mentira y no estaba de acuerdo. Pues aquí Miguel dice que Tesla lo hizo aposta para que no se dieran cuenta de que él sabía todo eso y tal. Bueno, el tema de los hoteles, de la paloma, que no hemos hablado de la paloma, Ah, la paloma. ha nombrado una paloma.
en la vida real, Tesla, o eso decían. Se quedó un Sí, poco eso más para allá decían. que para acá. De los Le hoteles, encantaban, sí. sí. La torre que construyó que se gastó un montón de dinero y no sirvió para nada porque quería hacer la resonancia eh, electromagnética en la Tierra para crear energía infinita. Lo del Nobel se llevaron... Bueno, Marconi se llevó el Nobel, no Sí, recuerdo. Marconi y Sí, Brown, me Marconi, ¿no? parece que se llamaba, ¿no? Sí, porque al final desarrollaron lo de las telecomunicaciones por ondas de radio y tal, y Tesla estaba a otras historias. Sí, Entonces son esos detalles que tú vas leyendo y si te conoces la biografía, pues se nota. Y me pregunta además, después de todo esto, por la parte de los sumerios, ¿por qué los sumerios? Y bueno, y parte más la ha contestado ya, porque tienes a madre arqueóloga, entonces se nota que también hay conocimiento ahí o sea, que te documentaste por temas de sumerios, porque hay detallitos por ahí que tú dices, uy, pues esto o lo sabes o lo has leído o no lo metes. Como que deja, por ejemplo, el detalle de que deja, que dicen que podían ser de la zona pakistaní, porque los sumerios se llamaban así cabezas negras o pelo sí, negro o algo así. cabezas Entonces, negras. cabezas negras. Entonces hay una hipótesis de que los sumerios venían de la zona del Indo, de India, de Pakistán, porque no eran digamos, semíticos, ni eran, no era una etnia, digamos, de las posteriores como los babilonios, toda la parte semítica y tal. Entonces, esto es que esto lo has estudiado, lo has documentado bien. Entonces ahí te leíste mucho sobre los sumerios o Sí, ahí preguntaste demás o cómo. las dos cosas, pero sobre todo fue mi madre la que me echó un cable ahí, en toda esa parte. De por lo menos, o sea, contándome cosas y diciéndome dónde encontrar también. Y luego también, bueno, estuve, evidentemente, como os imaginaréis, por el estilo de la primera parte de las tablillas, pues yo no sé cuántas veces me leí la epopeya de Gilgamesh, pero lo mismo 10 o 12. ¿Sabes? Hasta tenerla en la cabeza totalmente, cómo lo estructuran, la estructura de las frases así relativamente sencilla, las repeticiones, determinadas expresiones, ¿no? Hasta ser capaz de escribir así, ¿no? Eso voy a Pero decir, sí, digo, que el estilo también cambia bueno, de la parte de las tablillas. Y es que el estilo superior es así, es un poco a veces recargante. Y me acuerdo yo que hace 2 años que lo tenía más fresco todo el tema de Sumerio, incluso el idioma Sumerio y tal. Y digo, hostia, pues esto aquí se ha estudiado también cómo se escribían las epopeyas sumerias o los textos sumerios y me ha parecido también interesante la diferencia de estilos a la hora de escribir, porque se nota que has leído textos sumerios para escribir esa parte. Porque es eso, lo que tú dices, es un poco a veces repetitivo, recargantes y es complicado. La verdad es que sí, eso me gustó también. Pero pues gracias. eso es cierto, Miguel, eso es algo que me sorprendió también mucho, es que empiezas con un prólogo que es periodístico, científico, un poco, o sea, un estilo de escritura, luego pasas a estas tablillas sumerias que parecen realmente escritas como, vamos, muy sumerias. Y luego ya nos cuentas la historia en forma de diario con otro estilo completamente diferente. O sea, cambias la voz del narrador en cada uno de los casos, lo has conseguido muy bien. Es muy creíble. O sea, eso tiene mucho mérito. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice José. Sí, yo todavía me sorprendo al leerla, de haber sido capaz de eso. Hombre, Vamos. si te leíste 10 veces Sí. lo de Sí, Gilgamesh, sí, al lo final ya te tenías digo fresco. que casi me la sabía de memoria al final. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, estuve también mirando los nombres, no sé si todos los nombres, pero creo recordar que el nombre de Silnin, o sea, lo hice a partir de lo que se sabe del idioma. Creo que todos los nombres no, hay alguno que me lo inventé totalmente, pero otros cuantos sí. Pues qué bien. No sé si Clara o Inés queréis Nicuba comentar es algo. inventado, ¿no? Digo, Nicuba no me suena. Nicuba es Nicola, entendido por Sí, ellos, simplemente. Y necesitaba que no fuera exactamente igual, claro, porque entonces si no, al
el lector, nada más abrir la segunda tablilla, que creo que es cuando aparece, dice, ya está, aquí está, Nikola Tesla va a viajar al pasado y esto va a ser la historia. Que bueno, eso no engaña a todos los lectores, aún así, como tengo mi lectora beta, no, la principal es mi pareja, y ella, pues de pequeña se leyó todo Agatha Christie y absolutamente todos los libros de, Agatha Christie y Sherlock Holmes, se los leyó todo. Y es imposible engañarla. Y de hecho ya en la primera tablilla ya me dijo cómo iba a ser la historia, de qué iba a ser la historia. No, en la segunda, en cuanto aparece el demonio. Dijo, no, esto es Nikola Tesla, que viaja al pasado, no sé qué. Y claro, yo no le dije nada porque no se lo había terminado todavía, ¿no? Fue el primer día que lo cogió, que se lo di. Pero a lo mejor te había visto documentarte, ¿no? A lo mejor tuvo alguna ayudita, ¿no? No, qué va. O No sea, le vamos a no quitar mérito. sabía exactamente. No, es que de verdad, o sea, no podría engañarla, aunque quisiera, ¿sabes? Porque lo sabría instantáneamente, lo sabe todo. Pero Inés, has levantado la mano. ¿Querías Sí, comentar? por continuar. Perfecto. Bueno, a mí también me ha gustado mucho el relato, lo he disfrutado mucho y yo no lo vi venir nada. O sea, para mí era una sorpresa constante cada capítulo y me ha sorprendido todo. O sea, no era capaz de anticipar nada. Soy así como lectora, así que lo disfruto más, yo creo. Y también me ha gustado mucho, me desconcertó al principio porque yo empecé a leer el libro, no lo conocía, ha sido a raíz del club, que esta es mi segunda lectura en el club, y no leí la sinopsis ni el índice. Entonces, cuando empecé a leer el cuento, decía, pero ¿esto qué es? ¿Dónde está? O sea, esto era un club de ciencia ficción, ya luego lo entendí todo, pero aún así decía, pues es que me está gustando igualmente este cuento, o sea. Pero sí, los diferentes estilos están muy bien escritos, o sea que para mí el premio merecidísimo, el que te dieron en la universidad. Gracias. Y lo que sí me ha también llamado la atención es la parte del choque cultural en la relación entre los protagonistas, pues por el choque temporal y no sé, lo que se fija él en principio es al no poder comunicarse tampoco, ¿no? Verbalmente, por el idioma. Claro, lo que se fija él, que es en la belleza y cómo esa relación prospera, y eso sí que me ha sorprendido también por el tema que yo creo que detallas muy bien de todas las convenciones sociales, de no poder mostrarla como su pareja en el presente. Cómo para ella está totalmente confundida sobre quién es él. Entonces, como todas esas cosas, todos esos malos entendidos, pero a pesar de todo, la relación sigue adelante. El tema también me llamó la atención y dices, claro, es que es lógico. Ella es una reina, entonces no quiere dedicarse al cuidado de su hijo. Entonces el otro no lo entiende. Entonces, un montón de detalles que ahora cuando estás explicando todo el proceso, pues entiendo mejor todo el trabajazo que ha supuesto de documentar y de intentar cerrar todos los cabos sueltos, y para mí es un relato redondo. O sea, que felicidades. Y no tengo ninguna pregunta, tengo preguntas ya más allá de la novela, ¿no? Pero bueno, si luego hay tiempo, pues sobre tu trabajo, por ejemplo, de qué hace un astrofísico en su día a día, ¿no? Pero bueno, eso ya no es de la novela. Luego Nada. luego si queréis hablamos de eso. Perfecto, Pero sí. muchas gracias. Sobre lo que dices de eso de que no podía presentarla en sociedad como su mujer y tal, realmente es que eso me vino muy bien, ¿no? Porque era una razón que estaba a huevo, porque yo necesitaba mantenerla en secreto, claro, porque Tesla nunca se casó, nunca se le conoció ninguna relación. De hecho, hay quien dice que era homosexual, ¿no? Aunque debía de ser, joder, no me sale la palabra ahora, me sale abstemio, pero no es abstemio.
Asexual, quizás. No, debía practicar la abstinencia, no. Sí, como No, los asexual monjes. y quizá era sexual, Célibe, ¿no? dice Beatriz en el... Sí, célibe, eso es. O sea, que se sepa, ¿no? Fue célibe, a no ser que tuviera sus historias en secreto, ¿no? Pero claro, yo aquí juego a que, bueno, era heterosexual y esta mujer pues la tenía escondida, ¿no? Porque lo necesitaba para la trama, porque si no, entonces en la realidad se le habría conocido una sirvienta pakistaní, ¿no? Y no es así. Una sirvienta que era más que eso, claro. Clara, ¿quieres comentar algo de lo que opinas del libro o alguna Sí, pregunta sí. para Miguel? Sí, yo por no repetirme mucho, sí voy a ser un poco más breve, que sí que me ha gustado mucho la novela, o sea, me la he leído de un tirón, como sabrán algunos más, hoy mismo en una tarde. Tengo la maldita manía de leérmelas justo antes de las reuniones, algún día cambiaré, con suerte. Sí que me gusta mucho también lo que se ha comentado ya de los pequeños detalles, cómo se van hilando y demás. Yo no vi venir que Nicola era el que había viajado al pasado. Cuando ya lo de Nikova fue como, ostras, ¿cómo no lo has visto? Si es que Nikova. Y sí que lo demás fue ya encajando más a medida de todo eso. Y me ha encantado también los pequeños detalles, como lo de la gripe española, que era una enfermedad del pasado que había venido al futuro, que lo piensas al fin y al cabo y ojo, se está viendo ahora con enfermedades que se habían erradicado, como la gente, hay algunos que no se vacunan, de repente las llevan a sitios en los que no están preparados para ellas y desolan totalmente los sitios. O sea, me parece brillante lo bien que está hilado todo eso, los pequeños detalles que tampoco se recae mucho en ellos y sin embargo completan totalmente la novela, o sea, me han encantado. Y sí que tenía una pregunta, si en algún momento llegaste a, no sé si lo planteas en la novela y no lo he visto, ¿quién fue el que escribió las tablillas? No lo menciono. Lo dejo como, espero que se sobreentienda que se escribe en tiempo después, porque escriben una versión, digamos, distorsionada de lo que os sucedió en realidad, ¿no? Que al final Utnapishtim ni siquiera era Utnapishtim, sino su hijo, ¿no? Y dejo un poco, creo, pues entrever pues, que los que están detrás de la escritura o ¿no? de preparar las cosas y que la verdad oficial fuera la que aparece en las tablillas, ¿no? Pues serían pues Herbert, ¿no? el hijo y la madre, o incluso el rey Utnapishtim, ¿no? Porque accedió a todo, a jugar su parte, ¿no? en esta historia. Pero no menciono quién las escribe, ¿no? Sí, es que era eso, porque para mí era como una mezcla de, o sea, tienen que saber cosas que han pasado al cruzar la brecha temporal, por así decirlo, de manera que tiene que ser alguno que haya estado ahí, pero claro, hay cosas que la han tenido que modificar a posta para que sea una historia que todo eso, de mitología y todo eso, o sea, es que me pareció brillante, me encantó. Sí, supongo que pues contarían la historia y luego pues el paso del tiempo ¿no? Lo va adornando todo y lo va... Pero claro, cuentan la historia de manera ligeramente diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el rey en las tablillas a quien ve en el inframundo es a su padre, ¿no? No a su hijo, ¿no? En realidad es al hijo al quien ve, pero luego pues cuando creo que es porque está en la realidad es porque está inconsciente y luego cuando se recupera, ¿no? Aparece por allí el hijo y entonces ya lo reconoce y tal. Pero sí. Yo sí que había interpretado que la novela, las tablillas las había escrito o estaba detrás el hijo. Y también me gustó que esa mezcla, que luego lo que llega al final a través de la historia no es, obviamente es ficción porque habla de dioses y demonios y tal, pero que no era exactamente esos personajes. Entonces, no sé, eso también te hace ver que no tienes que creerte todo lo que lees. Sí, supongo que no. Hombre, no sé si a lo mejor alguien lea esto y piense, pues a lo mejor es verdad. Digo, nosotros conspiranoicos, a lo mejor creen La ellos. Biblia, no sé, aquí la interpreta muy a Sí. rajatabla ese tipo de... Sí, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí me he encontrado con gente que, pues recuerdo en una charla que di en el Museo de la Ciencia en Valladolid, que luego en las preguntas pues apareció alguien, ¿no? Pues, no sé, hablé de algo pues no sé si de Arthur Clarke, que era un visionario, ¿no? Con todo lo de los satélites de comunicaciones y popularizó un montón de cosas como el ascensor espacial y bueno. Y
Y no me acuerdo si era, yo creo que era Clarke o Asimov. No, Verne, era Verne, me parece. Sí, era Verne. Y dijo, no, Verne tenía que ver el futuro de algún modo, ¿no? Porque no podía predecir, ¿no? El viaje a la luna, yo qué sé, eh, todas las cosas todas Submarino, el las, el viaje. submarino, exactamente. Y dije, no, pero Verne lo que pasa es que pues en su época pues era muy dado a la ciencia y a estar muy al día de todo de lo que se hacía. Tenía amigos, tenía, ¿no? Su primo era matemático, y estaba muy en contacto con la ciencia que se hacía, con lo cual todas esas cosas estaban, digamos, flotando en el ambiente, entonces pues las incorporaba a sus novelas. Y evidentemente tenía mucho, ¿no? de su parte, ¿no? Era un tío muy, muy imaginativo y con una creatividad desbordante, ¿no? Pero el tipo dijo que no, que tenía que ver el futuro y punto. Luego lo que dicen también, lo que es impresionante es el personaje de Nikola Tesla en realidad, porque es verdad que cuando lees a cosas dicen que tenía memoria fotográfica, que podía ser que tuviera sinestesia, porque decía que Mm. veía, guardaba muchas cosas en memoria, veía objetos. Y yo digo, ¿por qué no? Si leen tu novela y ves que dicen que es viajero en el tiempo, a lo mejor se lo creen de verdad. O sea, yo creo, lo has hecho tan creíble que yo digo que sí, que alguien caerá, ¿eh? O sea, yo el día que aparezca te lo mandamos, Miguel, de verdad. A ver, con los Sí. conspiranoicos que hay de Tesla, más de uno dirá, esto es historia pura. Exacto. Por eso digo que Hombre, tendríamos que traducirlo podría para entender. suceder eso, supongo. Es que yo conocía a uno de estos en persona, de Así. estos fanáticos de Tesla, que vamos, Tesla era Dios y todo el mundo iba contra de él y ya está. Por eso lo digo. Digo, ya coger esta novela corta Se la y esto mando. lo lee como un ensayo de historia, tal Sí, cual. hombre, desde luego es verdad que Tesla pues lo pasó muy mal, ¿no? A lo largo de su vida. Estuvo en la bancarrota varias veces y tal, y debía ser un tipo eso, muy idealista y muy tal. Con Edison tuvo una bronca terrible y se sintió engañado, luego por lo del Nobel y tal. Debía de sufrir bastante amargura. Y es verdad que es que, no sé, entre unas cosas y otras es como el personaje ideal, ¿no? Para, para estos rollos medio fantásticos ¿no? Bueno, como el genio loco que perfectamente podría haber inventado la máquina del tiempo, ¿no? Es que si tienes que pensar en un personaje real que construyera una máquina del tiempo, es que yo creo que la cabeza se te va, es a Tesla el primero que se te va, ¿no? Por eso yo creo que también funciona bien aquí. Sí, sí, totalmente. Y luego también en los viajes que hace, o sea, hay no sé, como todo parece como muy explicado, como muy científico, o sea, todo el experimento, por ejemplo, de la pelota cuando lo lanza. Mm. Es que de eso también, no sé si es el lado de divulgación científica. Lo explicas muy bien, lo haces muy bien. No sé si te ha podido influir, o sea, si, si es una Mm. motivación tuya esto también de ser divulgador científico, no sé. Sí, yo creo que eso influye, sin duda. Sí. O sea, de siempre me ha gustado ¿no? pues el transmitir la pasión de uno, ¿no? De lo que hace en ciencia, ¿no? De la ciencia en general. Y me gusta que se me entienda ¿no? Cuando hablo de estas cosas, ¿no? Entonces eso sin duda influye en la novela y al ser un diario además, pues creo que pega que explique más o menos cómo funciona el asunto, ¿no? De la pelota, que si es causa y consecuencia de su propia presencia en el laboratorio, que dice, ¿no? Y además, como que ese episodio de la pelota resume toda la estructura del relato, ¿no? Circular. Que las cosas pasan así porque pasan así y no pueden pasar de otra manera, ¿no? No hay paradoja y la cosa es cerrada y no hay cabos sueltos, ¿no? Que es otra cosa que no me gusta nada, ¿no? Por lo menos cuando leo, ¿no? Cuando uno lee una cosa que quedan cabos sueltos por ahí, ¿no? Recuerdo, pues, yo qué sé, recuerdo Lost, por ejemplo. Todos
supongo que todos aquí sufristeis, ¿no? Por cómo el desenlace de Sí. Lost, que dentro de lo que cabe, en mi opinión, la última temporada, pues bueno, cerraron las cosas más o menos lo mejor que pudieron, pero es que no tenían ni idea desde el principio de cómo eran las cosas, decían que sí, pero no tenían ni idea y se lo fueron inventando sobre la marcha y al final lo cerraron tan buenamente como pudieron, vale, pero si lo piensas quedan un montón de cabos sueltos ahí y eso da rabia. Y creo que eso empaña la experiencia de disfrute de una obra, ¿no? El que queden cabos sueltos. Y entonces por eso, y entre eso y lo obsesivo que soy, en parte, no sé si por la vertiente de la ciencia o, ¿no? o el rigor, ¿no? Pues por eso estuve eso, pues tardé como un verano entero en montar la narración, hasta que quedó todo perfectamente hilado y explicado. A mí me ha gustado mucho cuando habla Nikola Tesla, iba a decir, Nikola Tesla en su diario, me recuerda mucho a los escritores clásicos, a Asimov o Clarke, me recuerda mucho, es como, porque, como comentaba Lola, es como muy divulgativo, pero es muy accesible, ¿sabes? Es una prosa muy característica, a mí me llama mucho la atención. Y como comentaba José, cuando tienes al lado los textos sumerios estos, se nota más aún, pero la disfruté mucho también por eso, porque esas novelas clásicas o esos relatos clásicos de Clarke me gustan porque son accesibles, son divulgativos. Es que siempre me encantó, bueno, los dos, tanto Clarke como Asimov, de joven, devoraba sus libros, vamos, me he leído muchísimos de los dos. Y evidentemente, pues terminan dejando su pozo, ¿no? Sí, sí. Lo que no entiendo es por qué Miquel Barceló te dijo pobre Tesla cuando en realidad le das un final súper feliz. O sea, en realidad el año le haces viajar al futuro, o sea, bueno, es su futuro, y haces que se dé cuenta de que le han reconocido con la unidad de que ahora, vamos, es que hay una serie de cosas al final que dices, anda, pues le estás haciendo un final muy feliz a Tesla cuando había tenido una vida horrorosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que dijo algo así como eso, como pobre Tesla, qué putadas le haces o algo así, ¿no? Y es verdad porque a lo largo de la narración pues lo pasa muy mal, ¿no? Pero era su vida, ahí La era lía su vida. muchísimo. Claro, sí, Ahí era más o fuiste. menos, no, desde luego. Pero luego en toda la historia del viaje al pasado, que si viaja, que si no puede con su condición y vuelve otra vez a verla y luego la lía, ¿no? Con ella de vuelta y Que bueno, descubre que no era su hijo, que era el hijo del sí, otro. sí. Eso sí Sí. que era una faena. Sí, pero bueno, ya ves que al final más o menos todo se arregla y como dices tú, al final pues creo que le doy un buen final. Yo creo que sí. Ya nos gustaría a El, nosotros viajar al Hombre, futuro y ver que lo que hemos hecho al final se ha reconocido y no sé, cosas así, ¿no? Alfredo. ¿Elegiste una pregunta? ¿Elegiste el año 2006 por algo en especial? Cuando le manda a su hijo al futuro. elegí 2006, tiene que ver con cuándo se inauguró HARP. De lo que hablo al final, lo que permite que su hijo viaje al futuro, ¿no? O que viajen al futuro, son las ondas estacionarias que se inyectan en el subsuelo desde un experimento que se hace, del que habla sin nombrarlo en la última entrada, que es HARP. Y creo recordar que HARP se inauguró en 2006 o 2007 o una cosa así. Creo recordar que esa fue la razón. Vale, vale. 2008. No, hasta 2008. Pues no sé, no veo aquí cuándo se inauguró. Sí, pero sí que haces mención a que el hijo consiguió volver y viajar gracias a que habían hecho, a que habían descubierto una nueva fuente, que eso él mismo decía, no, eso no lo pensé. No sé en qué momento lo comentas, si es cierto. Sí, es posible. Y pues, según estoy viendo ahora en la Wikipedia, los teóricos de la conspiración también han sugerido vínculos entre el HARP y el trabajo de Nikola Tesla. Así que prometo que no lo escribí yo eso en la Wikipedia, no lo edité yo.
Pero claro, me venía a huevo porque era la explicación perfecta para el final, ¿no? Para darle un poco el final feliz y ¿Ves? cerrar todo el asunto. Si te digo yo que tu libro cae en algunas manos y se lo creen, y se lo creen. Yo quiero que José haga la experiencia con su conocido, que nos diga, a ver. No, ya hace años que no lo veo. Ah, bueno. Teníamos casi que mejor, sí. Experiencias, ¿no? Experiencias de la vida, sí. Fue compré a trabajo 3 meses, pero habían charlas interesantes. Bueno, si no tenemos más preguntas sobre el libro, yo quería que nos hablaras a lo mejor pues, de tus proyectos actuales, tanto de escritura como de divulgación o profesionales, y lo que tú quieras hablarnos. Me encantaría saber qué tienes planeado en estos momentos, Miguel. Pues a ver, vamos a ver. En cuanto a escritura, ahora mismo llevo con una novela, que empezó siendo una, luego dos y luego creo que van a ser 3 Wow. en principio, ¿vale? Ligadas de cierto modo, no exactamente secuenciales, pero que empecé a pensar allá por 2015, ¿vale? Y todavía no he terminado lo que será la primera, ¿vale? O sea que llevo con esto, digamos que es un proyecto que ha ido creciendo, que tuve a partir de una partida de rol con unos amigos, se quedó muy, muy bien y dije, esto yo creo que puedo sacar una novela y puede quedar muy chula. Pero que bueno, que sigo en ello, pero voy a un ritmo. El problema que tengo yo para escribir es que soy muy lento. Soy lentísimo. Yo creo que soy el escritor más lento de la historia, muy probablemente. O al menos entre los 5 primeros, ¿no? De los 5 más lentos. Estoy con una novela desde hace mucho, mucho tiempo. Y ahora eso, pues el año pasado nos mudamos a esta casa, ¿no? Que todavía tenemos lo que veis detrás, todo por adornar y por decorar y todo por montar. Y entonces, entre unas cosas y otras, pues la verdad es que tengo bastante poquito tiempo para escribir, pero sí quiero sacarlo adelante porque ya digamos que la envergadura del proyecto ha llegado un momento en que me ha devorado totalmente y ya tengo la sensación o sea, de que necesito terminarlo, ¿no? Y sí, hasta que no lo termine no voy a estar satisfecho y apenas voy a poder escribir otras cosas, además, porque en los últimos años pues he escrito algunos relatos, pero menos que antes, ¿vale? Con lo cual sí me gustaría terminarla. No os puedo dar una fecha, desde luego. Lo único que os puedo decir es que gira acerca de un choque de culturas y hasta aquí puedo leer, porque entre que me conectaba y tal, mi yo del futuro ha venido a decirme que no os diera más detalles. No, la idea es no meterte presión tampoco, que nos tengas a corriente de cuando saques el libro y que de todas formas hemos visto que Beatriz nos ha puesto un mensajito, decía, por favor, querría darle la enhorabuena y decirle que yo lo conocí por la charla sobre viajes en el tiempo de la Cilcon. Leí entonces La costilla de Dios, con la que quedó finalista del Alberto Magno, y en el último Celsius le pedí a otra circonita que me trajera la edición de Cerbero de esta otra, La epopeya de los amantes. Es lo único que nos ha comentado, que sobre todo mucha enhorabuena, o sea, muy enhorabuena por lo que estás consiguiendo, Miguel. Nada, muchísimas gracias, Beatriz. Y, Qué gusto. luego sí que yo tengo curiosidad por lo de la divulgación, porque sí que yo no conozco, yo vivo en Francia y no conozco Naucas, lo estoy descubriendo poco a través de las redes. ¿Cómo surge esa idea de estar en Naucas eres un participante asiduo? ¿Es todos los años o cada X tiempo? ¿Cómo? Sí, intento participar todos los años en los eventos grandes que son los de Bilbao, que son el original, ¿no? Se fue allí, ¿no? En 2011, cuando todavía se llamaba Amazing, no se llamaba Naucas, luego hubo un cambio de nombre debido a problemas de dominios de internet y demás. Y bueno, desde entonces pues descubrí una comunidad muy, muy interesante de gente realmente interesante bueno, pues que tenía un gusto común, ¿no? Compartido por la ciencia
y la divulgación y tal, y que bueno, pues se juntaban allí en Bilbao en septiembre, pues para hacer un evento de divulgación científica, que entonces pues, prácticamente no había nada, había muy poca cosa, y la idea era hacer un evento que fuera gratis, de asistencia, ¿no? Con charlas de 10 minutos, cortitas, como píldoras pequeñas, digamos, de manera que si una charla no te gusta, pues no te da tiempo a aburrirte, ¿no? En 10 minutos. Y en cambio, si te gusta, pues queda un buen sabor de boca y bueno, y eso pues fue creciendo, creciendo, creciendo y empezando en 2011, recuerdo que yo ahí no era nuevo y en esa no di charla, pero ya en las demás, o en la mayoría de las demás, sí que di charla. Empezamos en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, que Cultura Científica pues tuvo a bien patrocinar todo el asunto y tal, y mantenerse siempre ahí de nuestro lado. Y la cosa pues creció, creció, creció con los años y ahora ya llenamos el Euskalduna, el Palacio Euskalduna, que tiene como 2.000, 2.500 localidades y se ha convertido aquello en una auténtica fiesta, vamos, con colas enormes de gente y un lugar que la verdad es que impresiona muchísimo dar una charla allí, salir al escenario. Y yo desde que di la primera, ya apenas he vuelto a poner una diapositiva con el fondo blanco en las siguientes que he dado allí, porque normalmente suelo usar fondos oscuros, pero en una de ellas, la primera vez, pues una diapositiva tenía el fondo blanco. Entonces, claro, una pantalla enorme, iluminaba todo lo que hasta ahora yo no había podido ver, que yo veía que en la oscuridad pues ves las primeras filas de gente, las primeras tres primeras, y entonces dices, bueno, no sé, estoy como en casa, ¿no? Más o menos bien, pero la pantalla en blanco de repente iluminó todo el auditorio y dije, pero joder, pero cuánta gente hay aquí, esto es enorme vamos, me cagué vivo, casi me quedo en No, ¿no? blanco. Sí, dije, la próxima no, todo negro y a hablar tal como ensayado, como si estuviera aquí en mi habitación y tal, y ya está. Y bueno, es una cosa, hay un blog, ¿no? Que de hecho empezó siendo un blog donde se publicaban artículos de diferentes colaboradores, llegamos a ser 100 o 100 a 100 y pico, y gente, como os digo, muy interesante, que me encanta ver cada año cuando voy a Bilbao, porque son amigos ya después de tantos años, y verles y hablar de cosas, de todo tipo de cosas, desde chorradas hasta cosas de ciencia y cosas serias también, ¿no? He dejado para el final la manera en la que entré, ¿no? Todas estas cosas en retrospectiva se pueden adornar de la manera que sea, pero lo cierto es que del mismo modo que la tesis doctoral, el tema de mi tesis doctoral lo elegí porque el tema las nebulosas planetarias me parecían muy bonitas, que ese fue el principal motivo, ¿no? Que las imágenes del telescopio espacial Hubble me parecían muy bonitas. Pues del mismo modo que ocurrió así, pues la razón para unirme a Naucas fue básicamente la envidia. Fue la envidia de que un amigo mío de los tiempos de Tenerife, compañero mío de tesis, que hicimos la tesis en el mismo despacho, éramos allí un montón, éramos 10 y lo pasábamos en grande, y este hombre, Ángel López Sánchez, que en las redes conocido como el Lobo Rayado, que tiene un blog y siempre, ¿no? Fue un poco eh, como una figura que admirar, ¿no? Para mí dentro de la divulgación, porque hacía divulgación desde siempre y a mí pues no sé, me gustaba mucho y yo pues empecé un blog también y me gustaba el asunto y tal. Y entonces un día supe que se había metido en Naucas, ¿no? En entonces Amazings. Dije, tal, y entonces me dio envidia. Me dio envidia y dije, "Joder, yo también quiero esto, que tiene muy buena pinta". Y escribí a Javier Peláez, a Irreductible, en Twitter. Y le dije, mira, Javier, que pues, soy un astrofísico, tal, sé que tengo un amigo que es Ángel que está aquí con vosotros y tal, y no sé qué, y tengo un blog, que le di la dirección del blog, y le pregunté, ¿no? ¿Cómo me puedo unir yo a esta historia vuestra y tal? Y para mi sorpresa me contestó que conocía mi blog, que estaba muy bien y tal, y me invitó a entrar y tal, ¿no? Pues mira, publicas un artículo así como, ¿no?
de entrada y tal, y me dijo, pues tantos artículos, la idea es tantos artículos al año y no sé qué. Y eso fue, básicamente, como entré, por envidia de mi amigo Ángel. La comparación es muy mala siempre, pero a veces nos lleva a mejorar también nosotros mismos, o sea que no está muy bien. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Querías preguntar algo, Alfredo? ¿Te he cortado o no? ¿Ibas a comentar? No, yo soy fan de Naucas desde Amazing. Tengo unas revisitas pequeñitas que se editaron, así que... Yo quería Es luego... que Perdona. no digo que es un mundo muy, no sé, muy agradable, vamos. Sí, en general, y las charlas pues son siempre con foco en ser entretenidas también, y ¿no? Que la cosa sea divertida, y no sé, es un mundo que a mí me gusta mucho, y yo fíjate que aunque fuera movido por la envidia, ¿no? Que queda mal decirlo, pero es una de las mejores decisiones que he tomado yo en mi vida, así te digo, el meterme en ese sitio. Yo no lo diría envidia, yo diría imitación. O sea, como los niños Sí, aprenden bueno, imitando a sus padres, pues tú sí. imitabas a alguien al que admirabas y punto. Y creo que, vamos, a mí no me parece que sea solo envidia, es imitación. Me parece bien. Te nombro mi biógrafa oficial. Sí, yo te reformulo eso, no te preocupes. Que queda mejor escrito así. Sí. Em, Creo que Inés también quería preguntarte cosas sobre tus actividades actuales, ¿no? Antes Sí, no. pero vamos, no sé, porque me genera curiosidad al leer que, pues eso, que has estado en Canarias haciendo la tesis y trabajando allí, entiendo que es uno de los mejores sitios para dedicarse a la astrofísica, y ahora en el CSIC, entonces, bueno, que es un recorrido, ya sabemos que es complicado hasta estabilizarse. Y no sé, me genera curiosidad pues el trabajo, aunque estás trabajando, no sé, qué haces en el día a día. Pues básicamente la mayor parte del trabajo que hago es de investigación. Digamos que la mayor parte del resto es, bueno, pues en tareas de servicio y demás que tienen que ver con... Ahora yo estoy en el Observatorio Astronómico Nacional, que depende del Instituto Geográfico Nacional, y bueno, tenemos yo estoy en Madrid, en la sede del Retiro, haciendo trabajo de día, o sea, con horario de oficina, digamos, ¿no? Y el observatorio, o el IGN, tiene un observatorio de radioastronómico en Lleves, en Guadalajara. Y allí pues tenemos un radiotelescopio con un plato, ¿no? Una antena de 40 metros de diámetro, que es una cosa enorme, que da gusto verla moverse, ¿no? Y yo, mis tareas, digamos, de servicio, no técnicas, pues tienen que ver con el uso del radiotelescopio, de ese radiotelescopio, con el uso y el acceso de astrónomos, ¿no? Y astrónomas de todo el mundo, ¿no? Internacionales, que requieren tiempo para usar el radiotelescopio. Entonces hay un comité de programas que decide pues qué proyectos se les da tiempo, y luego pues estamos los diferentes astrónomos y tal, pues haciendo labores pues de soporte a las observaciones y demás. Entonces ahí transcurre pues una parte importante de mi tiempo. Y luego la mayor parte del resto, digamos, o la menor parte más bien, es de investigación, que es lo que más me gusta hacer. Que yo pues investigo sobre nebulosas planetarias, que es lo que esencialmente es cómo mueren las estrellas parecidas al Sol. Las estrellas entre un poquito menos masivas que el Sol y 8 veces más masivas. Es decir, las que no mueren como supernovas, ¿no? De siempre se dice, ¿cómo mueren las estrellas? Como una explosión gigante y tal, eso es una supernova, pero eso es lo que les ocurre a las estrellas bastante más masivas que el Sol, 8 veces o más, ¿no? Que son las menos, porque cuando las estrellas muy masivas pues son muy poco frecuentes, ¿no? Hay muchas más de masas parecidas al Sol, o incluso menos, ¿no? Realmente. Y estas estrellas, como el Sol, morirán en su día,
pues lo hacen expulsando su propia corteza. Expulsan su propia corteza en forma de nube de gas, pero no en una explosión, sino en algo más parecido a un soplido. Y esa corteza, que es una nube de gas, queda iluminada por el cadáver de la estrella que queda en el núcleo, ¿no? El núcleo de la estrella, que es el que no tiene reacciones nucleares, que conocemos como enana blanca, una estrella tan densa, ¿no? Un cadáver tan denso que si tuviera la masa del Sol tendría el tamaño de la Tierra. Es de orden de 100 veces más pequeña, ¿no? Y bueno, ese cadáver pues está tan caliente todavía, se va enfriando poco a poco, pero está lo bastante caliente como para que la luz que emite ionice, puedo decir ilumine, ¿no? Ilumine la nebulosa, más técnicamente la ioniza haciendo que brille como brillan las lámparas fluorescentes, ¿vale? Un gas en el vacío que tiene un espectro que se llama de emisión, si tú lo ves a través de un prisma o o reflejado en un CD o tal, pues lo que ves son solamente unas líneas determinadas de emisión en el espectro que nos dicen pues qué elementos químicos hay ahí en esa nube y tal. Y yo si buscas en Google, creo que una imagen vale más que 1000 palabras y podréis entender por qué hice la tesis en esto concretamente. Si buscas en Google nebulosa planetaria, vas a ver un montón de imágenes que son una preciosidad, ¿vale? Y esos son cadáveres de estrellas parecidas al Sol. Entonces yo en mi investigación pues esencialmente trato de comprender cómo se forman exactamente, porque si miras en las imágenes en Google pues te das cuenta de que la inmensa mayoría de estos objetos no son redondos, ¿no? Como una estrella, sino que tienen formas, tienen un eje de simetría, la mayoría, ¿no? Muy marcado, algunas tienen una forma así como con dos lóbulos unidos por una cintura muy estrecha, ¿no? Como dos copas puestas al revés, y la mayoría tienen un aspecto así, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de una estrella que es redonda, ¿no? Pues se forme que el cadáver de la estrella tenga esta forma tan peculiar, ¿no? Y eso es algo que no se entiende todavía, ¿no? En lo que llevamos pues, muchísimos años investigando y básicamente pues a eso me dedico, a intentar entenderlo, que es una actividad que la verdad es que para mí es apasionante, ¿no? Muy divertida, ¿no? De hacer la mayor parte de la investigación, porque hay veces que hay partes que son más rollo, ¿no? Luego uno tiene que escribir los resultados en un artículo y tal, esa parte me cuesta más, no sé muy bien por qué motivo, pero bueno, eso es a lo que dedico la parte del tiempo, digamos, que más me gusta. Qué interesante lo que nos cuentas, de verdad. Gracias. ¿Y estáis descubriendo nuevas nebulosas planetarias o trabajáis sobre las que tenéis ya localizadas? Yo en concreto no descubro nuevas. Hay gente que sí, que se dedica a hacer búsquedas, ¿no? Pues en imágenes tomadas ¿no? de toda la galaxia, imágenes muy profundas, a intentar descubrir nuevas, ¿no? Que las que quedan por descubrir, pues obviamente son las más tenues, ¿no? Las más débiles. Yo en concreto no hago eso. Yo en concreto pues busco pues de las que conocemos, de las de cierto tipo, trato de entender cómo se forman. Ahora, la cosa digamos, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Recuerdo que cuando yo entré, cuando fui a mi primer congreso, en el año 2003, fue un congreso en Estados Unidos, y bueno, recuerdo que entonces pues de lo que se hablaba era de que la explicación para la forma de las nebulosas planetarias pues eran los campos magnéticos, sobre todo. En la última fase de la vida de las estrellas tendrían un campo magnético lo bastante fuerte como para guiar, digamos, el gas preferentemente en ciertas direcciones y tal. También estaba la idea de que si la rotación muy rápida, aunque esa ya estaba más o menos descartada, y se hablaba también de que a lo mejor si esas estrellas no estuvieran solas, sino que tuvieran una compañera, la órbita de la compañera, ese giro, podría ayudar a expulsar esa nebulosa, ¿no? De manera perpendicular a la órbita y tal. Pero no era una idea muy popular en aquel entonces porque solamente se había propuesto hacía ya un par de décadas o tres y no se habían encontrado prácticamente sistemas ¿no? de estos objetos donde
donde escondido en el brillo del, ¿no?, central, en lugar de una estrella hubiera dos. Y aquí es parte de lo que he hecho cuando estaba en Canarias trabajando allí de astrónomo de soporte en el observatorio, en el Roque de los Muchachos, pues participé en una campaña de observación en la que encontramos indicios, ¿no?, evidencia de esta binariedad, de estas estrellas compañeras en el núcleo de un montón de sistemas, ¿no? Doblamos el número de las que se conocían hasta entonces y tal, y ahora pues de ese tipo pues conocemos unas 100 o una cosa así, que son binarias donde están las dos estrellas están muy, muy, muy cerca la una de la otra, de manera que la estrella que va a morir, ¿no?, digamos, a expulsar su corteza, cuando se hincha, en la fase de gigante que atraviesan las estrellas, ¿no?, en su etapa más tardía, se hincha tanto que de la misma manera que el Sol, cuando atraviesa esta fase, se tragará Mercurio, Venus y probablemente también la Tierra y la Luna, pues esta estrella se traga a su compañera, la incorpora dentro de su envoltura, de manera que ambas atraviesan una fase que conocemos como de envoltura común, y la fricción de la atmósfera de la estrella, ¿no?, de la envoltura, sobre la otra estrella, hace que la otra estrella caiga en espiral, ¿no?, en un proceso, una cosa rapidísima, ¿no?, que en astronomía es algo insólito o muy, muy poco frecuente, en un proceso que a lo mejor dura 1 año o una cosa así, o 10 años, y que acaba haciendo que ese cambio en la órbita de la compañera ayude a expulsar la envoltura de la estrella, de la principal, ¿no? Y esa envoltura sería lo que nosotros vemos en el cielo como una nebulosa. Y bueno, en ese tipo de objetos es en los que más me centro. No solamente, pero digamos que son mis preferidos. Que de hecho ahora se piensa, después de cómo cambian las cosas en ciencia, ¿no? Después de 20 años que hace que yo empecé en esto, 21 ya casi, se piensa que al menos una de cada 4 nebulosas planetarias, como las que tú vas a encontrar en Google Imágenes, ¿no?, al menos una de cada 4 provienen de un sistema como este que os he dicho, con ¿no?, unas estrellas que están tan cerca la una de la otra que se orbitan la una alrededor de la otra cada pocas horas o pocos días, ¿no? Que lo piensas y es alucinante, ¿no? 2 estrellas ahí pegadas la una a la otra. Y más o menos la gran parte de mi investigación pues tiene que ver con eso. Oh, qué interesante. Lo que también te quería preguntar, porque ya llegamos a una hora, digo, vamos a terminar, pero antes de despedirnos quería comentarte, me suena que me dijiste que también asesorabas con temas científicos alguna obra de ficción, ¿no? El cortometraje este de Antares, no me Sí, comentaste por las redes sociales que habías sido tú asesor sí, científico o algo así, no sé sí, no sé cómo os llaman. junto con 2 compañeros del observatorio y con otra astrónoma española, los 4 asesoramos a Luis Tinoco cuando estaba gestando el largo, vamos, el largometraje, la peli. No sé, pues contactó creo que a nuestro director, y entonces nuestro director nos lo dijo, mira, a alguno le interesa esto y tal, y entonces yo dije, mira, qué chulo, ¿no? Una cosa de ciencia ficción, ¿no? Una vez que puedo hacer algo, ¿no?, en tiempo de trabajo, ¿no? En mi horario laboral, pues oye, vamos a Pagado. ello, ¿no? Hombre, qué menos, ¿no? Y entonces pues tuvimos una videoconferencia con él, un par de ellas, y nos explicó el proyecto, y quería ser lo más riguroso posible, cosa que encuentra eco en mi yo interior, ¿no? Encuentra mucho eco, ese tipo de cosas. Y entonces pues estuvimos asesorando, nos envió el guión, lo leímos, oye, esto está qué chulo, a ver a ver cuándo sale, ¿no? Y ya veo que tengo muchas ganas de verla, pero Todavía no lo has conseguido ver, ¿verdad? no, Es que, todavía no he podido. es ¿Cómo se puede ver? Yo es que creo que tuve la suerte eso de participar como lo emitieron allí en los Utopiales, en Francia, pues tuve esa suerte. Pero luego aquí en España no sé todavía en qué sitio se ha podido ver. Sé que creo que ha llegado más rápido en Francia que en España. Pues yo espero que se estrene aquí, que encuentre la manera de estrenarla.
Sí, sí, Y no, a pero ver sí, si... yo creo que sí, a ver si lo encontramos. Yo creo que buscándolo a lo mejor lo encontramos. En cuanto sepa, te digo. Pero vamos, que Pues yo, sí, sí, no dudes que me quedé con muchas ganas de verla, porque ya te digo que conozco una versión preliminar del guión y me pareció muy chulo. a mí me gustó. No, no ganó pero no puedo saber por qué. Es decir, no vi los demás, solo vi esta. No ganó el premio de Utopiares, pero sí que me gustó mucho. Y la sala estaba llenísima. O sea, hubo gente que se quedó fuera, no pudieron entrar. Y la verdad es que los comentarios de la gente que salía conmigo le gustó bastante. O sea que, y fue una película eso que me pareció muy creíble, también muy cercana de hechos que podrían ser ciertos en los aspectos científicos. Mm. En lo personal es muy emotiva también y eso ya está un poco más, o sea, depende más de gustos, pero vamos, sí, cuando me dijiste que había habido ese asesoramiento, dije, no me extraña, porque justamente en esos aspectos científicos me pareció muy creíble, me pareció muy factible en todo, o sea que muy chulo, de verdad. Pues oye, por la parte que me toca, Exacto, por me parece parte, genial. Sí, felicidades. yo recuerdo que Luis quería eso, quería que fuera lo más verosímil posible, ¿no? Que la viera un astrónomo y dijera, oye, esto lo han tenido en cuenta esto y esto otro y esto otro, y que no dijeran ninguna burrada, ¿no? Como se ve pues No, en no el sé. 99% de las películas, ¿no? Sí, sí, pues eso sí, yo creo que se nota. Pues nada, yo no sé si os parece bien, es que llevamos 1 hora y media, entonces eh, yo creo que esta es un tiempo muy bueno. José está de vuelta, que hemos visto que aparece, pero ya yo estaría, salvo si nos quieres comentar algo más, Miguel, yo por mí paramos hoy, mm, cerramos la reunión del club. No se me ocurre mucho, salvo que me deseéis suerte con la convocatoria esta de Clark's World, que tengo un relato en segunda ronda, me he ¡Ah, enterado hoy. qué Sí, guay! sí, sí, sí. Pues mucha suerte y Qué bueno. ya Sí, bueno, estaremos pendientes. es dificilísimo, ¿no? Pero oye, ya haber llegado aquí, ya vamos. Hoy estoy más contento que unas castañuelas, vamos. A Susana Calvo que se nos ha unido en el chat dice suerte. Muchas No, gracias. ahí exacto. Que no están siendo difíciles, pero yo creo que todavía dicen que va a haber, pues eso, los de segunda ronda que va a salir A alguno ver. más. O sea que por ahora se han nombrado uno, pero me imagino que van a coger por lo menos, no sé, una decena de relatos, ¿no? Yo me imagino que no van a. Hombre, 10, yo al ritmo que van, yo supongo que a lo mejor 2 o 3, Sí, sí, pero sí. sí, Sí. sí, Ay, sí, bueno, pues sí. ojalá. A Pero ver. vamos, vamos, no cabría en mí. Pero ya os digo que ya con haber llegado a la segunda ronda, con el que además creo que es mi mejor relato, o sea que por eso lo mandé, pues joder, me hace sentir muy bien. Pues sí, te deseamos mucha suerte, Miguel, y en cualquier caso estaremos muy atentos de cosas que hagas y que ojalá también pues eso, avances en la escritura de ese primer libro de trilogía, De ese monstruo. vamos, que estaré encantada de seguir lo que estás escribiendo y que eso, que ha sido un placer tenerte con nosotros en el club, Nada, el que placer ha sido mío. respondieras a todas nuestras Lo he pasado preguntas, muy bien. nosotros contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, a ti, oye, y a todos. Y hasta pronto por las redes y hasta pronto, pues, si quieres unirte con nosotros de vez en cuando a comentar alguna película, alguna serie, algún libro, estás invitado cuando quieras. Pues no ¿Vale? lo descarto, fíjate, me gustaría, porque no me va a dar tiempo. Y de David Nell tengo pendiente, tengo Nets, creo que es su última novela, ¿no? Que tengo pendiente leerla, pero sobre la que la vais a hacer no la he leído y en el tiempo que queda no, tal como voy, no. Pero no lo descarto, no lo Venga, descarto. pues ya sabes, tendremos informado y cuando quieras
estarás bien recibido, Para cita estaremos con Rama de encantados. Clark, que ha dicho que es Ah, sí, sí, si has fan. leído todo de... Tenemos cita con Rama dentro de Pues unos... deciros que es mi novela preferida de ciencia ficción, os lo Ah, digo pues todo. esa te tengo... ¿Cuándo es eso? Espera, no sé si hemos puesto fecha todavía. Está en la lista de los que de aquí a junio En seguro. abril, me parece, ¿no? En En abril. abril. Pues vale, pues me la tengo que releer, Te, pero me la te leí doy la fecha. hace 20 años lo menos. Yo no la he leído, así que guay. Pues a mí me encanta. O sea, y yo creo que a ti, por lo que has comentado y tal, te va a gustar. Qué guay, qué guay. Sí, sí, el libro está muy bien. Yo leí hace Y poco. además es cortito, es una novela bastante cortita y que deja muy buen sabor de boca, a mí por lo menos. Mm, Qué bien. sí, ha envejecido muy bien. Es decir, que no parece que se haya escrito hace tanto como es. O sea, está muy bien. Pues Pues tenemos al avísame. corriente de las fechas, eso seguro, te lo mando, no te preocupes, Miguel. Gracias a todos y a ver a ver si te tenemos dentro de poco también de nuevo con nosotros, que será un placer. Nada, lo mismo Muchísimas digo. gracias, Miguel. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Chao. ¿Sabes? Con el mismo usuario del móvil. Ahí está. Ah, pues sí, porque Hola. voy a cerrar. Lo que hemos dicho ha viajado en el tiempo, ahora es doble ahí. Sí, ¡Anda! ahora en realidad soy 10 años más viejo